La niñera fue contratada para cuidar a la hija del millonario viudo, pero él se quedó paralizado al ver cómo ella la abrazaba, igual que la madre que la niña perdió. El sol caía sobre la imponente mansión santillana, creando sombras alargadas que parecían dedos oscuros sobre los jardines perfectamente cuidados. Sara Ríos, con su vestido sencillo y el pelo recogido en una coleta, apretaba nerviosa el bolso gastado entre sus manos mientras el taxista se detenía frente a la entrada principal. «Son 150 pesos, señorita», dijo el hombre, mirándola por el retrovisor con curiosidad. «¿Segura que la están esperando aquí?» Sara asintió mientras contaba el dinero con cuidado. Esos 150 pesos representaban casi la mitad de lo que le quedaba en el bolsillo. Había viajado desde Puebla con apenas lo suficiente para regresar si las cosas no salían bien. «Buena suerte», murmuró el taxista cuando ella bajó, mirando con asombro la mansión que se elevaba como un gigante de piedra y cristal. El anuncio había sido claro. Se buscaba una niñera para una niña de 5 años, experiencia requerida, referencias necesarias. Pero algo en Sara se había agitado al leerlo en el periódico. Una especie de llamado que no podía explicar. No tenía experiencia formal como niñera, mucho menos referencias. Pero aquí estaba, siguiendo un impulso que ni ella misma comprendía. La puerta se abrió antes de que tocara. Una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño apretado y un uniforme impecable. La miró de arriba a abajo con expresión severa. «¿La puedo ayudar? Soy Sara Ríos. Vengo por la entrevista para el puesto de niñera». La mujer entrecerró los ojos, como si buscara algo en su rostro. «Doña Clemencia, jefa de personal», se presentó secamente. «Pase. El señor Santillana la está esperando en el despacho». El interior de la mansión era aún más impresionante. Techos altos, mármol reluciente, muebles que parecían sacados de un museo. Pero había algo más, una especie de pesadez en el ambiente, como si el lugar estuviera cargado de tristeza. «¿Primera vez en una casa así?», preguntó doña Clemencia, notando su mirada asombrada. «Sí, señora. Se nota». La mujer se detuvo frente a una puerta de madera oscura. «El señor Santillana es un hombre muy ocupado. Sea breve con sus respuestas». Sara asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. No había venido preparada para esto. No sabía por qué estaba aquí realmente. Solo ese impulso, ese presentimiento que la había traído desde tan lejos. Doña Clemencia golpeó suavemente antes de abrir la puerta. «Señor, la señorita Sara Ríos está aquí». El despacho era amplio, dominado por un escritorio de caoba y estanterías repletas de libros. Tras el escritorio, un hombre de unos 40 años, con el pelo negro salpicado de canas en las sienes, levantó la vista de unos documentos. Sus ojos, de un café oscuro, parecían cansados, como si llevaran años sin descansar realmente. Eduardo Santillana se puso de pie con movimientos elegantes. Era atractivo de una manera seria, con facciones marcadas y una presencia que llenaba la habitación. «Señorita Ríos, tome asiento, por favor». Su voz era profunda. Controlada, Sara se sentó frente a él, consciente de lo fuera de lugar que se sentía en ese entorno. «Su currículum es bastante limitado», comenzó él, revisando una hoja de papel. «No veo experiencia formal como niñera, ni referencias». Sara se enderezó en la silla. «No tengo experiencia formal, señor Santillana, pero cuidé de los hijos de vecinos y familiares durante años. Sé tratar con niños». Él la miró con escepticismo. «Mi hija no es cualquier niña, señorita Ríos. Sofía ha pasado por una situación complicada. La muerte de su madre hace 2 años la afectó profundamente. No habla con nadie desde hace meses. Las últimas 5 niñeras no duraron ni una semana». Sara sintió una opresión en el pecho al escucharlo hablar de su hija. «Lo siento mucho, señor. No necesitamos compasión, señorita Ríos. Necesitamos profesionalismo». Eduardo dejó los papeles sobre el escritorio. «Creo que esto ha sido una pérdida de tiempo para ambos. Le agradezco que haya venido, pero necesitamos a alguien con experiencia real». En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Una niña pequeña, con un vestido azul marino y largo cabello negro, entró corriendo. Se detuvo en seco al ver a Sara. «Sofía, te he dicho 1000 veces que no interrumpas cuando estoy en reunión», comenzó Eduardo, pero se cayó de golpe cuando algo extraordinario sucedió. La niña,
con los ojos muy abiertos, corrió hacia Sara y se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza. Un sollozo pequeño escapó de la garganta de la niña, mientras hundía el rostro en el hombro de Sara. Eduardo se quedó paralizado. Sara, sorprendida, instintivamente envolvió sus brazos alrededor de la pequeña, meciéndola suavemente. «Está bien, pequeña», murmuró Sara, acariciando su cabello. «Todo va a estar bien». Algo en ese gesto, en la forma en que Sara había inclinado ligeramente la cabeza mientras abrazaba a Sofía, hizo que Eduardo palideciera. Era el mismo gesto, exactamente el mismo que Clara, su difunta esposa, hacía cuando consolaba a su hija. «¿Cómo hizo eso?», preguntó con voz tensa. Sara lo miró confundida. «¿Hacer qué, señor? Sofía no ha permitido que nadie la toque en meses, mucho menos un abrazo». Doña Clemencia apareció en la puerta y no me siento jadeando. «Perdón, señor». Sofía se escapó mientras le preparaba la merienda, pero Eduardo no escuchaba. Observaba cómo su hija seguía aferrada a Sara, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. «Está contratada», dijo abruptamente. «Perdón, el trabajo es suyo, señorita Ríos», repitió, con la mirada fija en su hija. «Doña Clemencia le mostrará su habitación. Comenzará inmediatamente». La decisión fue tan repentina como inesperada. En menos de una hora, Sara se encontró instalada en una habitación en el ala de servicio, con una maleta pequeña como único equipaje y 1000 preguntas revoloteando en su cabeza. No entendía la reacción de Eduardo ni la de Sofía. No entendía su propia reacción, esa calidez, esa familiaridad que había sentido al abrazar a la niña. Mientras deshacía su maleta, escuchó voces alteradas en el pasillo. Una mujer mayor, elegante pero con un aire frío, discutía con Eduardo. «Contrataste a una desconocida sin referencias. Has perdido la cabeza, Eduardo. ¿Viste cómo reaccionó Sofía, mamá? Es la primera vez que muestra alguna emoción en meses. Podría ser cualquiera, una oportunista, una ladrona. Mercedes, basta. Mi decisión está tomada». Sara se asomó discretamente. La mujer, evidentemente la madre de Eduardo, tenía el mismo porte aristocrático que su hijo, pero sus ojos destilaban una dureza que hizo que Sara se estremeciera. «No confío en ella», sentenció Mercedes. «Hay algo extraño en todo esto, y voy a descubrir qué es». Mientras los pasos se alejaban, Sara cerró la puerta y se apoyó contra ella. Tenía razón, había algo extraño en todo esto, pero lo más extraño era la sensación que la invadía, como si de alguna manera hubiera regresado a un lugar al que pertenecía, aunque nunca antes hubiese estado allí. Afuera, el sol se ponía sobre la mansión santillana, y Sara Ríos, sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Un camino que la llevaría directo al corazón de secretos enterrados por décadas, y a la verdad sobre su propio origen. La primera noche en la mansión santillana fue inquietante para Sara, acostumbrada al bullicio de las calles de Puebla y al canto de los gallos al amanecer. El silencio absoluto de la mansión la desvelaba. Su habitación, aunque pequeña, era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido antes. Sábanas de algodón egipcio, una cama mullida y un pequeño baño privado que parecía sacado de una revista de decoración, pero no era el lujo lo que la mantenía despierta. Era esa sensación persistente de familiaridad, como si las paredes le susurraran secretos que no alcanzaba a entender. Cerca de la medianoche, un sollozo ahogado la sobresaltó. Se levantó de un salto y salió al pasillo, siguiendo el sonido hasta la habitación de Sofía. Abrió la puerta con cuidado. «Sofía, ¿estás bien, pequeña?». La niña estaba sentada en su cama, abrazando un conejo de peluche desgastado. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Al ver a Sara, extendió sus bracitos, en una petición muda de consuelo. Sara se sentó junto a ella y la abrazó. De nuevo, esa sensación extraña la invadió, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. «¿Una pesadilla?», preguntó suavemente. Sofía asintió, sin decir palabra. «Yo también tenía muchas pesadillas cuando era niña», confesó Sara, meciéndola suavemente. «Mi mamá, bueno, la señora que me crió, me cantaba una canción para calmarme». Sin pensarlo, Sara comenzó a tararear una melodía,
una nana que surgió de algún rincón de su memoria. Mientras cantaba, notó que Sofía la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, pequeña?». Sofía señaló hacia su mesita de noche, donde había una pequeña caja de música. Sara la tomó, intrigada. Era una cajita de madera tallada, con rosas pintadas en la tapa. Al abrirla, una melodía comenzó a sonar. La misma melodía que Sara acababa de tararear. El aire abandonó sus pulmones. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la música resonaba en la habitación. Era la canción de sus pesadillas, la que la despertaba sudando en medio de la noche desde que tenía memoria. «¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí misma que para Sofía. La niña tomó un cuaderno y un lápiz de su mesita y escribió con letra infantil. Era de mamá. Sara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cómo podía conocer la melodía de la caja de música de una mujer que nunca había conocido? «Es una canción muy bonita», dijo, intentando mantener la compostura. «¿Tu mamá te la cantaba?». Sofía asintió y escribió: «Tú cantas como ella». Un carraspeo desde la puerta las sobresaltó. Eduardo Santillana estaba allí, observándolas con una expresión indescifrable. «Perdón, señor», se apresuró a decir Sara. «Sofía tuvo una pesadilla y... la escuché cantar», la interrumpió él. «Esa melodía». Sus ojos se posaron en la caja de música abierta y su rostro se endureció. «Sofía, es tarde. Debes dormir», dijo con voz tensa. Luego, dirigiéndose a Sara: «Acompáñeme, por favor». Sara siguió a Eduardo hasta su despacho. Sintiéndose como una niña a punto de ser regañada, él cerró la puerta y se sirvió un whisky antes de hablar. «Esa canción», dijo finalmente, «es una composición única. Clara la escribió para Sofía cuando nació». «¿Clara?», preguntó Sara. «Mi esposa», respondió él, su voz mezclando tristeza e irritación. «¿Cómo la conoce usted?». Sara se retorció las manos, nerviosa. «No lo sé, señor. La melodía simplemente vino a mí. La he escuchado en sueños toda mi vida». Eduardo la miró fijamente, como evaluando si creerle o no. «Señorita Ríos, hay algo extraño en todo esto. Primero, la reacción de Sofía. Ahora, esta canción». Dio un trago a su whisky. «No sé si creer en coincidencias de este calibre. Le juro que yo tampoco lo entiendo», respondió ella con sinceridad. La tensión era palpable. Eduardo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sara intuía hacía cuando estaba preocupado. «Puede retirarse», dijo finalmente, pero esta conversación no ha terminado. Al día siguiente, Sara comenzó a explorar la mansión mientras Sofía tomaba clases con su tutor privado. La casa era un laberinto de habitaciones suntuosas y pasillos que parecían susurrarle cada vez que los recorría. En la biblioteca, encontró a doña Clemencia organizando libros. La mujer la miró de reojo. «Veo que ya estás husmeando», comentó secamente. «Solo intento familiarizarme con la casa», respondió Sara. «Es enorme». Doña Clemencia cerró el libro que tenía en las manos. «Trabajé para la señora Clara por 15 años. Nunca la vi tan feliz como cuando Sofía nació». Sara asintió, sintiendo que la mujer intentaba decirle algo entre líneas. «¿Cómo murió ella?», preguntó con cautela. «¿Un accidente?», respondió doña Clemencia. «En la carretera a Cuernavaca, el señor nunca se ha recuperado». Hizo una pausa. «Es curioso». «¿Qué cosa?». «¿Tu parecido con alguien que solía visitar a la señora Clara?». El corazón de Sara dio un vuelco. «¿A quién me parezco?». Pero antes de que doña Clemencia pudiera responder, Mercedes Santillana entró en la biblioteca. Su mirada fría recorrió a Sara de pies a cabeza. «Doña Clemencia, necesito hablar con usted», dijo con tono autoritario. Luego a Sara: «No deberías estar cuidando a mi nieta. Está con su tutor, señora», respondió Sara. «Termina en media hora. Pues aprovecha para ordenar sus cosas. Sofía tiene juguetes por todas partes». Sin esperar respuesta, Mercedes salió de la biblioteca seguida por doña Clemencia, quien le lanzó a Sara una mirada que no supo interpretar. Siguiendo la sugerencia de Mercedes, Sara fue al cuarto de Sofía. Era una habitación preciosa, decorada en tonos pastel, con una cama con dosel y estanterías repletas de juguetes y libros. Comenzó a ordenar algunos muñecos cuando algo captó su atención. En la pared había varias fotografías. Una en particular le llamó la atención. Sofía, más pequeña, en brazos de una mujer que sonreía a la cámara. Clara, Santillana era hermosa,
con el mismo cabello negro que su hija y una sonrisa radiante. Pero lo que dejó a Sara sin aliento fue el colgante que la mujer llevaba, un dije idéntico al que Sara guardaba como único recuerdo de su origen, junto con la pulsera rota con el nombre Clara, con manos temblorosas. Sara sacó de su bolsillo su propio dije. Era el mismo diseño exacto, una media luna con una pequeña estrella. «No puede ser», murmuró. Un ruido la sobresaltó. Sofía estaba en la puerta, observándola con sus grandes ojos. La niña corrió hacia ella y tomó el dije de sus manos, examinándolo con asombro. Luego, algo extraordinario sucedió. «Mamá tenía uno igual», dijo con voz suave y clara. Sara se quedó petrificada. Eran las primeras palabras que escuchaba de Sofía. «Acabas de... ¿hablaste?» Sofía asintió, como si no fuera gran cosa. «Contigo puedo hablar», dijo simplemente. En ese momento, doña Clemencia apareció en la puerta. Al escuchar la voz de Sofía, dejó caer la bandeja que traía. La taza de chocolate se hizo añicos contra el suelo. «¡Dios mío, os ha hablado!», exclamó la mujer. «Tengo que avisarle al señor Eduardo». Mientras doña Clemencia salía presurosa, Sofía miró a Sara con una intensidad impropia de una niña de 5 años. «Tú me ayudarás a encontrar a mamá», dijo con absoluta convicción. «Ella no está muerta, solo perdida». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa casa, esa familia, esa niña le resultaban tan perturbadoramente familiares? Y sobre todo, ¿por qué llevaba consigo el mismo dije que Clara Santillana? Las coincidencias comenzaban a acumularse, y Sara tenía la inquietante sensación de que no eran coincidencias en absoluto. Algo la había traído a esta mansión, a esta familia, y ahora, cada paso que daba parecía acercarla a una verdad que ni siquiera sabía que estaba buscando. La noticia de que Sofía había vuelto a hablar corrió como pólvora por la mansión santillana. Eduardo llegó en minutos, con el rostro transformado por la emoción. «¿Es cierto?», preguntó arrodillándose frente a su hija. «¿Hablaste, princesa?». Sofía miró a Sara, como buscando aprobación, y luego asintió. «Hola, papá», dijo con voz tímida. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Abrazó a su hija con fuerza, levantándola del suelo. «Es un milagro». Sara observaba la escena conmovida, pero también confundida. La conexión instantánea con Sofía, el dije idéntico, la melodía, demasiadas coincidencias. Y ahora, la niña hablaba después de meses de silencio. «Gracias», le dijo Eduardo más tarde, cuando Sofía se había quedado dormida. Estaban en el jardín, bajo un cielo estrellado. «No sé cómo lo hiciste, pero has logrado lo que ni siquiera los mejores psicólogos pudieron». «No hice nada especial», respondió Sara con sinceridad. Quizás solo necesitaba sentirse segura. Eduardo la miró con intensidad. «Hay algo en ti, algo familiar». El momento fue interrumpido por la llegada de Mercedes. Su expresión era una mezcla de alegría contenida y suspicacia. «Eduardo, el doctor Torres acaba de llegar para revisar a Sofía. ¿Lo llamaste sin consultarme?». La voz de Eduardo reflejaba irritación. «Es una precaución necesaria», respondió Mercedes con firmeza. «Quiero asegurarme de que Sofía está realmente bien». Su mirada se dirigió a Sara, y entender qué ha provocado este cambio tan repentino. Sara sintió el peso de esa mirada. No era solo desconfianza, era algo más profundo, casi como un temor. «Con permiso», dijo, levantándose. «Iré a ver si doña Clemencia necesita ayuda con la cena». En la cocina, doña Clemencia preparaba la cena con movimientos eficientes. Al ver entrar a Sara, la observó con mayor atención que antes. «La señora Mercedes no confía en ti», dijo sin preámbulos. «Lo he notado», respondió Sara. «Creo que me ve como una amenaza». Doña Clemencia cortó unas verduras con precisión quirúrgica. «No es personal. No confía en nadie que se acerque a su familia. ¿Usted me conoce?». «¿Verdad?», preguntó Sara de repente. «¿O conoce a alguien a quien me parezco?». La mano de doña Clemencia vaciló un instante. «Tienes un aire a alguien que solía venir aquí, hace años. Una muchacha joven que visitaba a la señora Clara». «¿Quién era?». «Nunca lo supe. La señora Clara era muy reservada con ciertos asuntos». Doña Clemencia la miró directamente, pero la señora Mercedes la detestaba. Decía que era una mala influencia. Antes de que Sara pudiera preguntar más,
Mercedes apareció en la puerta de la cocina. «Sara, acompáñame al despacho, por favor». El despacho de Mercedes era muy diferente al de Eduardo, mientras el de él reflejaba a un hombre de negocios. El de ella parecía el de una aristócrata, fotos familiares en marcos de plata, muebles antiguos y un aroma a perfume caro. «Siéntate», ordenó Mercedes, señalando una silla frente a su escritorio. «Seré directa. ¿Qué buscas en esta casa?» Sara parpadeó sorprendida. «Solo trabajo, señora, necesitaba el empleo». «¿Y por qué específicamente este? Sin experiencia, sin referencias, viajando desde tan lejos». «Vi el anuncio y sentí que debía intentarlo», respondió Sara, cada vez más incómoda. Mercedes sacó una carpeta de su cajón. «He contratado a alguien para investigarte». El corazón de Sara dio un vuelco. «Disculpe, es mi deber proteger a mi familia», dijo Mercedes con frialdad. «No puedo permitir que cualquiera entre a esta casa, especialmente alguien que tiene una influencia tan peculiar sobre mi nieta». Sara tragó saliva. No tenía nada que esconder, pero la idea de ser investigada la inquietaba profundamente. «No encontrará nada malo, señora». «Eso espero», respondió Mercedes. «Porque si descubro que estás mintiendo o que tienes segundas intenciones, te aseguro que saldrás de esta casa tan rápido como entraste». Esa noche, Sara no podía dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en su cabeza. ¿Qué encontraría el investigador? Su vida había sido simple, huérfana criada por doña Esperanza, una mujer mayor que la había encontrado abandonada siendo bebé, sin familia conocida, con una educación básica y trabajos sencillos, nada notable, excepto la pulsera con el nombre Clara y el dije de media luna que ahora sabía que era idéntico al de la difunta esposa de Eduardo. Decidió salir a tomar aire. El jardín estaba silencioso bajo la luz de la luna. Sara caminó sin rumbo hasta llegar a un pequeño estanque rodeado de rosales. Al verlo, una sensación abrumadora la invadió. Conocía este lugar. Lo había visto en sus sueños. Se acercó, como hipnotizada, el reflejo de la luna en el agua, los rosales perfectamente cuidados, el pequeño banco de piedra. «Este es nuestro lugar secreto, pequeña Clara». La voz surgió de ninguna parte, un recuerdo que no debería existir. Sara se tambaleó, sintiendo una opresión en el pecho que le cortaba la respiración. Cayó de rodillas junto al estanque, temblando incontrolablemente. «Señorita Ríos», la voz de Eduardo la sobresaltó. «¿Está bien?». Sara intentó responder, pero no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Eduardo se arrodilló junto a ella, sujetándola por los hombros. «Respire, despacio. Lo siento», logró decir finalmente. «No sé qué me pasó. Este lugar era el favorito de Clara», dijo Eduardo, su voz mezclando sorpresa y tristeza. «¿Cómo lo encontró?» «No lo sé», respondió Sara con sinceridad. «Simplemente caminé hasta aquí». Eduardo la ayudó a sentarse en el banco. «Está temblando». «Tuve una especie de recuerdo», confesó Sara. «Pero no puede ser mío. Nunca había estado aquí antes». Eduardo la observaba con una mezcla de asombro y sospecha. ¿Qué clase de recuerdo? Una voz, diciendo algo sobre un lugar secreto. Eduardo palideció visiblemente bajo la luz de la luna. «¿Qué está pasando, señorita Ríos?» Primero Sofía reacciona como si la conociera de toda la vida. Luego, la melodía de Clara. Ahora, este lugar. «Le juro que yo tampoco lo entiendo», respondió Sara, limpiándose las lágrimas. «Es como si parte de mí reconociera esta casa, esta familia, pero no tiene sentido». El silencio cayó entre ellos, pesado, cargado de preguntas sin respuesta. «Mi madre está investigándola», dijo finalmente Eduardo. «Lo sé, me lo ha dicho. Mercedes puede ser implacable cuando siente que su familia está amenazada. ¿Y usted también me ve como una amenaza?» Eduardo la miró largamente antes de responder. «No lo sé, pero veo cómo Sofía ha cambiado desde que llegaste, y eso me hace cuestionarme muchas cosas». Hizo una pausa. «Clara murió hace 2 años en un accidente, o eso es lo que todos creen». «¿A qué se refiere?» «Nunca se encontró su cuerpo», dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. El auto estaba destrozado al fondo de un barranco, pero ella no estaba allí. Las autoridades concluyeron que debió salir despedida, aunque nunca tuvimos un cuerpo que enterrar.
La revelación dejó a Sara sin palabras. De repente, las palabras de Sofía cobraban un nuevo significado. Ella no está muerta, solo perdida. Desde las sombras del jardín, una figura los observaba, Mercedes Santillana, con el ceño fruncido y los puños apretados. Vio cómo su hijo y la nueva niñera compartían un momento de inexplicable intimidad, la manera en que Eduardo miraba a Sara, la forma en que ella se movía, era como ver un fantasma. Sacó su teléfono y marcó un número. «Quiero toda la información sobre Sara Ríos para mañana», dijo sin saludar. «Todo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A quién conoce? Especialmente si tiene alguna conexión con la familia de Clara Montero». Mientras tanto, en su habitación, Sofía se despertó sobresaltada, tomó su cuaderno y un lápiz, y comenzó a dibujar frenéticamente. En la hoja, tomó forma la imagen de dos mujeres idénticas, una con el cabello corto y otra con el cabello largo, ambas con un dije de media luna al cuello. Debajo, con su letra infantil, escribió: «Mamá y tía Sara». La mañana siguiente amaneció gris sobre la mansión Santillana. Sara se despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto, las revelaciones de Eduardo aún resonando en su mente. ¿Cómo era posible que nunca hubieran encontrado el cuerpo de Clara? Y más importante, ¿por qué Sofía estaba tan convencida de que su madre seguía viva? Mientras se vestía, Sara tomó una decisión. Necesitaba averiguar más sobre su propio pasado. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Durante el desayuno, notó que Eduardo la observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Mercedes, por su parte, apenas disimulaba su desconfianza. «Señor Santillana», dijo Sara cuando terminaban de comer, «necesito pedirle el día libre mañana. Hay un asunto personal que debo resolver». Eduardo frunció el ceño. «Después de apenas 3 días de trabajo, es importante», insistió Sara. «Necesito visitar a la mujer que me crió. Vive a unas horas de aquí». «¿Por qué la urgencia?», intervino Mercedes. Sara dudó antes de responder. «Creo que hay cosas sobre mi pasado que necesito aclarar». Se hizo un silencio tenso. Finalmente, Eduardo asintió. «Puede tomar el día, Raúl, el chofer, la llevará. Preferiría ir sola, si no le importa». La suspicacia en los ojos de Eduardo aumentó, pero asintió nuevamente. «Como desee». Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Sara aprovechó para llamar a doña Esperanza desde el teléfono de la cocina. La anciana respondió al tercer timbre, su voz cálida y familiar. «Doña Esperanza, soy Sara. Mi niña, ¿cómo estás? ¿Conseguiste el trabajo?» «Sí, estoy en la mansión Santillana», respondió Sara. «Pero han pasado cosas muy extrañas. Necesito hablar con usted sobre el día que me encontró». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando doña Esperanza volvió a hablar, su voz sonaba preocupada. «¿Qué quieres saber, Sara?» «Todo. ¿Dónde exactamente me encontró? ¿Cómo estaba yo? Si había algo más además de la pulseira con el nombre Clara». «Ya te he contado esa historia 1000 veces, mi niña». «Por favor», insistió Sara. «Es importante». Doña Esperanza suspiró. «Te encontré cerca de Tepoztlán, en la carretera vieja. Era una noche de tormenta. Tu llanto me guió hasta ti. Estabas envuelta en una manta fina, empapada por la lluvia. Junto a ti había una maleta abierta con ropa de bebé, como si alguien hubiera salido con prisa. No había nadie más. No, mi niña, solo tú, llorando bajo la lluvia. Te llevé conmigo porque pensé que morirías si te dejaba allí». Hizo una pausa. «Volví al día siguiente a buscar a tus padres, pero no encontré nada. Solo la pulseira rota con el nombre Clara y ese dije de media luna que siempre has llevado». Sara sintió un escalofrío. ¿Se acuerda de la fecha exacta? Claro que sí. Fue el 15 de mayo, hace 25 años, el día de San Isidro. Nunca lo olvidaré. Cuando Sara colgó, su mente era un torbellino. Tepoztlán estaba cerca de Cuernavaca, donde Clara Santillana había tenido su accidente, pero las fechas no coincidían. Clara había muerto hace apenas 2 años, y Sara tenía 25. Mientras tanto, en su despacho, Eduardo también realizaba su propia investigación. Había pasado horas buscando entre los documentos de Clara, tratando de entender las extrañas coincidencias que rodeaban a Sara. Abrió una caja fuerte oculta tras un cuadro, donde guardaba los documentos más personales de su esposa, entre ellos,
encontró un sobre que nunca había abierto, marcado simplemente como asunto pendiente. Dentro había recibos de pagos mensuales a un orfanato en Ciudad de México, el Hogar Santa Lucía, que se remontaban a años antes de que Eduardo conociera a Clara. Los pagos habían continuado hasta el mes de su muerte. Lo más intrigante era una nota adjunta a uno de los recibos más antiguos, para el cuidado de Clara Honierer, seguimiento mensual requerido. Clara Honierer, Eduardo nunca había oído ese nombre. Su esposa había tenido una hija antes de conocerlo. ¿Por qué nunca se lo había mencionado? Siguió revisando y encontró cartas de un abogado, el licenciado Morales, mencionando la situación delicada y el acuerdo de confidencialidad. La última carta, fechada apenas unas semanas antes del accidente de Clara, mencionaba: respecto a su deseo de contactar a Clara Honierer, debo insistir en la prudencia. El acuerdo fue muy claro al respecto. Eduardo sintió que le faltaba el aire. Su esposa había estado ocultándole algo durante todos sus años de matrimonio, algo relacionado con una niña llamada como ella. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que localices al licenciado Javier Morales». Era el abogado personal de Clara. «Y también quiero toda la información sobre el Hogar Santa Lucía, un orfanato aquí en la ciudad». En el jardín, Mercedes recibía la primera llamada del investigador privado que había contratado. «Señora Santillana, tengo información preliminar sobre Sara Ríos», dijo el hombre. Fue criada por una mujer llamada Esperanza Gutiérrez, en un pueblo cerca de Tepoztlán. No hay registro de sus padres biológicos. Al parecer, fue encontrada abandonada cuando era un bebé. ¿Abandonada? Mercedes frunció el ceño. ¿Dónde exactamente? En la carretera vieja a Tepoztlán, durante una tormenta. La señora Gutiérrez la encontró por casualidad. Hay algo más. El hallazgo ocurrió el 15 de mayo de hace 25 años. Mercedes se quedó inmóvil. Esa fecha la recordaba perfectamente. Había sido el día en que Clara, entonces la novia de Eduardo, había desaparecido durante 3 semanas sin explicación. Cuando regresó, estaba diferente, más delgada y con una tristeza que nunca la abandonó del todo. «Necesito más información», dijo Mercedes con voz tensa. «Investiga si Clara Montero, la esposa de mi hijo, tuvo alguna conexión con esa región en esa época». Mientras colgaba, Mercedes vio a Sara caminando por el jardín con Sofía, ambas riendo mientras recogían flores. Había algo en los gestos de Sara, en su manera de inclinar la cabeza, de mover las manos, que le resultaba perturbadoramente familiar. Doña Clemencia se acercó, llevando una bandeja con té. «Se parecen, ¿verdad?», comentó la gobernanta siguiendo la mirada de Mercedes. «¿De qué hablas? Sara y aquella muchacha que visitaba a la señora Clara en secreto tienen el mismo aire». Mercedes la miró con dureza. «¿Qué sabes tú de esas visitas?». «Solo lo que veía, señora. Una joven que venía cuando usted y el señor Eduardo estaban fuera. Se encerraban en el despacho por horas. La señora Clara lloraba después de cada visita. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La señora Clara me pidió discreción. Le juré lealtad». Mercedes apretó los puños. «La lealtad a mi familia está por encima de cualquier promesa. Clemencia, si hay algo más que sepas, es el momento de decirlo». Doña Clemencia dudó un momento. «Solo una cosa más, señora. El día del accidente, la joven misteriosa vino a la casa. Discutieron. La señora Clara salió muy alterada después. El rostro de Mercedes perdió todo color. ¿Estás insinuando que esa mujer pudo tener algo que ver con el accidente?». «No insinúo nada, señora. Solo cuento lo que vi. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Eduardo parecía distante, perdido en sus pensamientos. Mercedes observaba a Sara con intensidad, como si intentara ver a través de ella. Sofía, ajena a las tensiones adultas, parloteaba alegremente, feliz de haber recuperado su voz. «Mañana Sara va a llevarme al zoológico», anunció la niña. Sara negó con la cabeza. «Lo siento, pequeña. Mañana tengo que salir. Será otro día». «¿A dónde vas?», preguntó Sofía con un puchero. Sara vaciló, consciente de las miradas de Eduardo y Mercedes. «Voy a visitar a mi familia». «Pero tú no tienes familia», dijo Sofía con la brutal honestidad de los niños. «Eres como yo. Solo nos tenemos el uno al otro».
Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Sara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía Sofía saber eso? Todos tenemos familia, Sofía, intervino Eduardo con suavidad. Sara tiene a la señora que la crió. Sofía miró a Sara fijamente, con una sabiduría impropia de su edad. Pero ella no es tu verdadera familia. Tu verdadera familia está aquí. Mercedes dejó caer su tenedor con un ruido metálico. Eduardo miró a su hija con asombro, y Sara sintió que el mundo se detenía por un instante, mientras las palabras de Sofía resonaban en su mente como una profecía. El viaje a Tepoztlán a la mañana siguiente fue para Sara como retroceder en el tiempo. El autobús avanzaba por la carretera serpenteante, mientras ella observaba el paisaje montañoso, tan familiar y a la vez tan ajeno. Las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. Tu verdadera familia está aquí. La casa de Doña Esperanza era pequeña pero acogedora, con sus paredes de colores brillantes y el patio lleno de plantas. Al verla bajar del taxi, la anciana salió a recibirla con los brazos abiertos. Mi niña, qué alegría verte, dijo, abrazándola con fuerza. Te veo diferente. Sara sonrió. Han pasado muchas cosas, Doña Esperanza. Dentro de la casa, el aroma de café recién hecho y pan dulce inundaba el ambiente. Sara se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había pasado tantas mañanas de su infancia. Necesito ver todo lo que tengas de cuando me encontraste, dijo Sara sin rodeos. La anciana la miró con preocupación. ¿Qué está pasando, Sara? Nunca te habías interesado tanto en tu origen. Es complicado de explicar, respondió Sara, pero creo que he encontrado pistas sobre quién soy realmente. Doña Esperanza asintió lentamente y se dirigió a su habitación. Regresó con una caja de cartón desgastada. Aquí guardé todo: la manta en que estabas envuelta, la ropa que traías, y esto. Sacó un pequeño paquete envuelto en un pañuelo bordado. Nunca te lo mostré porque estaba esperando a que fueras mayor, pero quizás ya es hora. Sara desdobló el pañuelo con manos temblorosas. Dentro había una pulsera partida de plata. Ya conocía la mitad que tenía su nombre, Clara, pero nunca había visto la otra mitad. Al unir ambas partes, la inscripción completa apareció claramente. Clara y Sofía, siempre juntas. Dios mío, susurró Sara, sintiendo que le faltaba el aire. Sofía, como la hija de Eduardo. ¿Quién es Eduardo?, preguntó Doña Esperanza, confundida. Sara le contó rápidamente sobre la mansión Santillana, Clara y la pequeña Sofía. La anciana la escuchaba con ojos cada vez más abiertos. «Hay algo más», dijo finalmente Doña Esperanza. «Algo que nunca te conté, porque tenía miedo de que te lastimaras buscando un pasado que quizás no querría ser encontrado». Sacó una vieja fotografía de un bolsillo oculto en la caja. Era una imagen borrosa, probablemente tomada con una cámara antigua. Mostraba a una joven mujer de cabello negro, sosteniendo a un bebé. Su rostro no se distinguía bien, pero llevaba un colgante que Sara reconoció inmediatamente: el dije de media luna. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Sara con el corazón acelerado. «Estaba entre tus cosas», respondió la anciana. «En la maleta que encontré junto a ti. Hay algo escrito detrás». Sara giró la fotografía, con letra cursiva descolorida por el tiempo. Alguien había escrito: «Clara y mi pequeña Clara, mi mayor tesoro y mi mayor dolor, que algún día el destino las reúna nuevamente». El mundo pareció detenerse alrededor de Sara. ¿Era posible? ¿Podría Clara Santillana ser su madre biológica? ¿O quizás la mujer de la foto era otra Clara, de quien ella había heredado el nombre? «Necesito volver a la mansión», dijo Sara, poniéndose de pie abruptamente. «Hay algo importante que debo averiguar». Mientras tanto, en la mansión Santillana, Eduardo recibía en su despacho al licenciado Morales, un hombre mayor de aspecto severo que había sido el abogado personal de Clara durante años. «Agradezco que haya venido tan rápidamente», dijo Eduardo. «Su llamada me sorprendió, señor Santillana», respondió el abogado. «Después de la muerte de la señora Clara, pensé que nuestros asuntos habían concluido. Encontré documentos sobre pagos a un orfanato y menciones a una Clara J.R., dijo Eduardo sin rodeos. «Necesito saber quién es esa persona y qué relación tenía con mi esposa». El abogado palideció visiblemente. «Señor Santillana, esos asuntos estaban bajo acuerdo de confidencialidad estricto. Mi esposa está muerta. Licenciado, los secretos murieron con ella, pero las consecuencias siguen aquí.
Tengo derecho a saber la verdad. Morales se quitó las gafas y las limpió meticulosamente, como ganando tiempo. Clara Jotonir era la hija de su esposa, dijo finalmente, nacida antes de que ustedes se conocieran. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Mi esposa tuvo una hija y nunca me lo dijo. Fue obligada a entregarla en adopción, continuó Morales con voz grave. Era muy joven entonces, apenas una estudiante. La familia del padre, un hombre influyente y casado, arregló todo para mantener el asunto en secreto. Su suegra, la señora Mercedes, formó parte de ese arreglo. ¿Mi madre lo sabía? La incredulidad en la voz de Eduardo era palpable. La señora Mercedes fue quien contactó inicialmente mis servicios. Ella temía que el escándalo afectara a su familia si se sabía que Clara había tenido una hija fuera del matrimonio, especialmente con un hombre prominente. Eduardo se pasó una mano por el rostro, intentando asimilar la información. ¿Y qué pasó con la niña? Fue entregada a una familia adoptiva, respondió Morales. Pero hubo complicaciones. La adopción nunca se completó oficialmente. Clara nunca dejó de buscarla. Por eso los pagos al orfanato, para mantener abierto el caso y recibir información. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. ¿Qué edad tendría esa niña ahora? 25 años aproximadamente. La misma edad que Sara. En el jardín, Sofía jugaba bajo la supervisión de Mercedes, quien no dejaba de mirar su reloj, pendiente del regreso de Sara. La niña dibujaba concentrada, creando figuras que su abuela no podía ver claramente. ¿Qué dibujas, mi cielo?, preguntó Mercedes, acercándose. Sofía ocultó rápidamente su dibujo. Es un secreto, abuela. Los secretos no son buenos, Sofía. Las familias no deben tener secretos entre ellos. La niña la miró con una seriedad impropia de su edad. Tú tienes muchos secretos, abuela. ¿Secretos sobre mamá? Mercedes se quedó paralizada. ¿Qué sabes tú de eso? Mamá me contaba historias antes de dormir, dijo Sofía, sobre una princesa que perdió a su bebé y nunca dejó de buscarlo. Dijo que algún día yo conocería a mi hermana mayor. El rostro de Mercedes perdió todo color antes de que pudiera responder. Doña Clemencia apareció en el jardín. Señora, acaba de llegar un paquete para la señorita Sara. Déjalo en su habitación, ordenó Mercedes mecánicamente, aún impactada por las palabras de Sofía. El mensajero insistió en que era urgente. Viene de Tepoztlán. Mercedes tomó el pequeño paquete y lo examinó. No había remitente, solo el nombre de Sara escrito a mano. La tentación de abrirlo era inmensa. Lo llevaré yo misma a su habitación, dijo finalmente, una vez sola. Mercedes no pudo resistir la curiosidad. Abrió cuidadosamente el paquete, encontrando dentro una nota breve de doña Esperanza. Olvidaste esto. Creo que es importante para tu búsqueda. Junto a la nota estaba la pulsera partida, ahora unida, con la inscripción completa visible. Clara y Sofía, siempre juntas. Mercedes dejó caer la pulsera como si quemara. Los recuerdos inundaron su mente. Clara, la joven novia de su hijo, confesando entre lágrimas que había tenido una hija antes de conocerlo. Mercedes, furiosa, exigiéndole que olvidara ese pasado si quería casarse con Eduardo. El acuerdo con la familia del padre biológico, el dinero para silenciar todo. Y ahora, 25 años después, Sara Ríos aparecía con una pulsera idéntica a la que Mercedes había visto en el joyero de Clara. Cuando Sara regresó esa noche, encontró la mansión extrañamente silenciosa. Al entrar en su habitación, vio la pulsera sobre su cama, con la nota de doña Esperanza. Su corazón dio un vuelco. Alguien abrió mi paquete, murmuró para sí misma. Un ruido la sobresaltó. Sofía estaba en la puerta, en pijama, con su cabello negro recogido en 2 trenzas. Te estaba esperando, dijo la niña, entrando y sentándose en la cama. Sus ojos se posaron en la pulsera. Esa era de mamá. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabes? La vi en sus fotos. Dijo que era un regalo para alguien especial. Sofía tomó la pulsera entre sus pequeñas manos. Tuve una pesadilla anoche. ¿Sobre qué? Sobre el accidente de mamá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero no era realmente un accidente. Alguien la empujó, mamá. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sofía, no deberías decir esas cosas. Es verdad, insistió la niña. Lo vi en mi sueño.
Y también vi que tú estabas allí. Tú la salvaste, mamá. El aire abandonó los pulmones de Sara. No me llames así, Sofía. No soy tu mamá. Lo sé, dijo la niña con calma. Eres mi hermana. Desde el pasillo, Eduardo observaba la escena, escuchando cada palabra, su mundo, ya tambaleante tras las revelaciones del licenciado Morales. Terminó de desmoronarse con las palabras de su hija. La declaración de Sofía quedó suspendida en el aire como una sentencia. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos en el pasillo. Eduardo entró en la habitación, su rostro una máscara indescifrable. Sofía, es tarde. Deberías estar dormida, dijo con voz controlada. La niña miró a su padre y luego a Sara, como evaluando la situación. Buenas noches, papá. Buenas noches, Sara. Se acercó y besó la mejilla de Sara. Te quiero, susurró antes de salir. Eduardo cerró la puerta tras su hija y se quedó de pie, mirando a Sara con intensidad. Estuvo hablando con el licenciado Morales, comenzó. El abogado personal de Clara. Sara se tensó, apretando la pulsera en su mano. Señor Santillana, ¿puedo explicar? ¿Puede? La interrumpió Eduardo, su voz mezclando incredulidad y algo que podría ser esperanza. Porque yo llevo horas intentando entender lo que está pasando. Mi esposa tuvo una hija antes de conocerme. Una hija que fue obligada a entregar. Esa niña tendría ahora 25 años. Hizo una pausa. La misma edad que usted. Sara sentía su corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. No lo sabía, dijo finalmente. Hasta hace unos días. Lo único que tenía de mi pasado era esto. Extendió la mano, mostrándole la pulsera completa, y el dije de media luna que siempre he llevado. Eduardo tomó la pulsera, examinándola con manos temblorosas. Reconozco esto. Se lo regalé a Clara cuando Sofía nació. Nunca entendí por qué insistió en grabar ambos nombres si apenas acababa de conocer a nuestra hija. Ahora tiene sentido, murmuró Sara. No era para Sofía y para ella. Era para ella y para su otra hija, completó Eduardo. La hija que nunca dejó de buscar. Se acercó a Sara, mirándola como si la viera por primera vez. Los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando piensa, hasta la forma de tu sonrisa. Es ella. Sara no pudo contener las lágrimas. ¿Cree que soy...? No lo creo. Lo sé. Eduardo sacó un sobre de su bolsillo. El licenciado Morales me entregó esto. Es la última carta que Clara escribió antes del accidente. Sara tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con caligrafía elegante. Eduardo, si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. Hay una verdad que he callado durante nuestro matrimonio. Un secreto que me ha consumido día tras día. Antes de conocerte, tuve una hija. Las circunstancias me obligaron a entregarla, pero nunca dejé de buscarla. Hace poco, la encontré. No he tenido el valor de acercarme a ella, pero la he visto. Es hermosa, Eduardo. Se parece tanto a mí que duele. He dejado instrucciones al licenciado Morales para contactarla. Su nombre es Sara Ríos. Por favor, encuéntrala. Dile que nunca quise abandonarla. Y, si es posible, tráela a casa. Sofía merece conocer a su hermana, con amor eterno. Clara, las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sara. Ella me estaba buscando, susurró. Todos estos años pensé que me habían abandonado por elección, pero ella me buscaba. Eduardo asintió, su propia voz quebrada por la emoción. El licenciado Morales me dijo que Clara descubrió tu existencia poco antes de morir. Contrató un investigador privado, que te localizó en Tepoztlán. ¿Por qué no se acercó a mí? Tenía miedo, respondió Eduardo. Miedo de tu rechazo, de cómo reaccionaría yo, de las consecuencias para Sofía, y sobre todo, miedo de su madre, Mercedes. Mi madre fue quien orquestó tu adopción. Sara, ella y la familia del hombre que... Bueno, tu padre biológico. Cuando Clara quedó embarazada, tenía apenas 18 años. Él era un hombre casado, un político influyente. Mi madre vio una oportunidad para que Clara entrara en nuestra familia sin el inconveniente de un bebé nacido fuera del matrimonio. Sara intentaba procesar toda la información. Por eso Mercedes me odia tanto, porque sabe quién soy. No creo que lo supiera con certeza, dijo Eduardo, pero debe haberlo sospechado desde que te vio. Te pareces demasiado a Clara. En ese momento,
Un golpe en la puerta los sobresaltó. Doña Clemencia entró, su rostro mostrando preocupación. «Señor Eduardo, la señora Mercedes quiere verlo en su despacho. Dice que es urgente». Eduardo miró a Sara, indeciso. «Vaya», dijo ella. «Tenemos mucho que hablar, pero puede esperar hasta mañana». «No», respondió él con firmeza. «Hemos esperado 25 años. Es suficiente». Se volvió hacia doña Clemencia. «Dile a mi madre que iré en un momento, con Sara». La gobernanta asintió, lanzando una mirada compasiva a Sara. «Hay algo que deben saber antes de enfrentarla», dijo. «La señora Mercedes siempre supo de ti, Sara. De hecho, te conoció cuando eras bebé». «¿Qué?». Eduardo y Sara hablaron al unísono. «Yo estaba con la señora Clara el día que te entregó», continuó doña Clemencia. «La acompañé porque estaba destrozada. La señora Mercedes supervisó todo, asegurándose de que nadie supiera la conexión con la familia». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Eduardo, dolido. «Le juré lealtad a tu esposa», respondió la mujer. «Pero hay algo más. La joven que visitaba a la señora Clara en secreto era la mujer a la que entregaron a Sara. Venía a darle noticias sobre la niña, a escondidas de la señora Mercedes». «¿Doña Esperanza?», preguntó Sara confundida. «No, otra mujer, la verdadera madre adoptiva. Pero hubo un accidente. La mujer y su esposo murieron en un choque en la carretera a Tepoztlán. Por eso la señora Clara estaba tan alterada aquel día. Acababa de enterarse que su hija había desaparecido en el accidente. Nadie sabía qué había pasado contigo, Sara». Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Sara. La tormenta, el abandono en la carretera, doña Esperanza encontrándola. No había sido un abandono, sino las consecuencias de una tragedia. Y Clara, el accidente donde murió, fue después de descubrir que seguías viva, dijo doña Clemencia. El investigador te había localizado con doña Esperanza. La señora Clara estaba eufórica. Planeaba ir a verte, pero alguien la escuchó hablando por teléfono con el licenciado Morales sobre ti. Al día siguiente, tuvo el accidente. Eduardo palideció. «¿Estás insinuando que no fue un accidente?». «Solo digo lo que sé, señor», respondió doña Clemencia. «La señora Clara estaba preocupada los días antes de morir. Dijo que sentía que la vigilaban. La revelación cayó como una bomba. Sara recordó las palabras de Sofía. No era realmente un accidente. Alguien la empujó». Eduardo se dirigió a la puerta con determinación. «Vamos a hablar con mi madre. Ahora». El despacho de Mercedes estaba iluminado solo por una lámpara de escritorio, creando sombras dramáticas cuando entraron. La mujer mayor estaba sentada tras su escritorio, con una expresión impenetrable. «Veo que ya lo sabes», dijo Mercedes sin preámbulos. «El licenciado Morales nunca supo mantener la boca cerrada. ¿Es cierto?», preguntó Eduardo, su voz temblando de rabia contenida. «¿Obligaste a Clara a entregar a su hija, a Sara?». Mercedes miró a Sara con una mezcla de desprecio y algo más. «Miedo. Hice lo que era mejor para todos», respondió con frialdad. «Clara era una niña jugando a ser adulta, embarazada de un hombre que nunca la reconocería. Le ofrecí un futuro, una posición, una familia respetable, a cambio de su hija», dijo Sara, encontrando su voz. «A cambio de olvidar un error», replicó Mercedes. «Pero ella nunca entendió. Nunca dejó de buscarte, de hablar de ti con Sofía, de planear reunirse contigo algún día». Sus ojos se endurecieron. «¿Tienes idea del escándalo que hubiera supuesto? Del daño a nuestra reputación, a nuestros negocios?» «¿Y el daño a Clara?», preguntó Eduardo. «El daño a Sara, creciendo sin su madre. El daño a mi familia, construida sobre mentiras». Mercedes golpeó el escritorio con la palma de su mano. «No seas ingenuo, Eduardo. Este mundo se construye con sacrificios y decisiones difíciles. Clara lo entendió al final. Cuando murió en ese accidente, la voz de Eduardo era apenas un susurro, pero cada palabra parecía cortar el aire como un cuchillo. Mercedes palideció visiblemente. «No insinúes cosas de las que te arrepentirás, hijo». Sara dio un paso adelante, enfrentando a la mujer que había determinado el curso de su vida antes incluso de que pudiera hablar. «Usted arregló mi adopción», dijo. «Separó a una madre de su hija. Obligó a Clara a vivir con ese dolor. También arregló su muerte cuando descubrió que me había encontrado. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta.
Fuera de mi casa, dijo finalmente Mercedes, su voz helada. Ambos, ahora. Eduardo tomó la mano de Sara. Esta no es tu casa, madre, es la mía. Y Sara se queda. Ha vuelto a donde pertenece. Al salir del despacho, Eduardo se detuvo abruptamente, en el pasillo, iluminada por la tenue luz de la noche. Estaba Sofía en su pijama, sosteniendo la caja de música. Ya no hay que tener miedo, papá, dijo la niña con una sonrisa. Sara ha vuelto a casa. Ahora solo falta encontrar a mamá. La mañana siguiente, la mansión santillana se despertó envuelta en una tensión palpable. Mercedes había permanecido encerrada en su habitación, negándose a hablar con nadie. Eduardo había pasado la noche revisando documentos y haciendo llamadas al licenciado Morales, intentando reconstruir los eventos del pasado, mientras Sara apenas había podido conciliar el sueño, abrumada por las revelaciones. Durante el desayuno, solo estaban Eduardo, Sara y Sofía. La niña parecía extrañamente tranquila, como si las revelaciones de la noche anterior no hubieran sido más que la confirmación de algo que ella ya sabía. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sara finalmente, rompiendo el silencio. Eduardo dejó su taza de café. Primero, necesitamos pruebas concretas. El licenciado Morales está recopilando toda la documentación sobre tu adopción y... Hizo una pausa, mirando a Sofía. Sobre el accidente de Clara. ¿Crees que realmente no fue un accidente?, preguntó Sara en voz baja. No lo sé, respondió Eduardo con honestidad, pero hay demasiadas coincidencias inquietantes. Yo sé dónde buscar, interrumpió Sofía repentinamente. Ambos adultos la miraron, sorprendidos. Mamá guardaba cosas en lugares secretos. Me los enseñó por si algún día los necesitaba. ¿Qué clase de cosas? «Princesa», preguntó Eduardo, arrodillándose frente a su hija. «Cartas, fotos, un diario», respondió Sofía. «Dijo que era muy importante y que solo yo podía saber dónde estaban». Sara y Eduardo intercambiaron miradas de asombro. Clara había dejado un rastro, preparándose quizás para lo que temía que pudiera suceder. «¿Puedes mostrarnos, Sofía?», preguntó Sara suavemente. La niña estaba a punto de responder cuando la puerta del comedor se abrió de golpe. Mercedes entró, impecablemente vestida y con una expresión de calculada calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Buenos días, familia», dijo, tomando asiento como si nada hubiera ocurrido. «Sofía, cariño, hoy tu tutora vendrá más temprano. Tenemos una visita importante esta tarde». «¿Qué visita?», preguntó Eduardo, tenso. «Ricardo Montalvo», respondió Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya sabes, el socio mayoritario del grupo hotelero en Cancún. Está interesado en nuestras propiedades. Cancela esa reunión», dijo Eduardo firmemente. «Tenemos asuntos familiares que resolver primero». Mercedes lo miró con frialdad. «Los negocios no esperan, hijo». Y hablando de asuntos familiares, su mirada se dirigió a Sara. «Creo que ya es hora de que la señorita Ríos busque otro empleo. Su presencia aquí es inapropiada». «Sara se queda», respondió Eduardo con voz cortante. «Es parte de esta familia, te guste o no. Familia». Mercedes soltó una risa despectiva. Una huérfana sin apellido, sin educación, apareciendo de la nada para reclamar un lugar entre los Santillana. Sé realista, Eduardo. Sara se levantó, temblando de rabia. «No estoy reclamando nada, señora. Solo quiero la verdad». «La verdad», repitió Mercedes, como si la palabra le resultara amarga. «La verdad es que eres la hija bastarda de Clara con un hombre que nunca quiso saber nada de ti. La verdad es que tu madre firmó un documento legal renunciando a todos sus derechos sobre ti. La verdad es que no tienes derecho a estar aquí. Basta». Eduardo golpeó la mesa con el puño. «No permitiré que hables así de Clara ni de Sara. Si no puedes aceptarla, entonces eres tú quien debería irse». Un silencio helado siguió a sus palabras. Mercedes miró a su hijo como si no lo reconociera. 30 años construyendo esta familia, este imperio, dijo con voz quebrada. ¿Y así me lo agradeces? Echándome por una desconocida. No es una desconocida, intervino Sofía inesperadamente. Es mi hermana, y mamá la quería con nosotros. La niña miró a su abuela con una sabiduría impropia de su edad. Abuela, tú siempre dices que la familia es lo más importante. Sara es familia. Mercedes observó a su nieta.
visiblemente conmovida por primera vez. Por un momento, pareció que sus palabras habían llegado a algún rincón de humanidad dentro de ella, pero el momento pasó, y su rostro volvió a endurecerse. «Eduardo, no sabes lo que estás haciendo», dijo finalmente. «No tienes idea de las consecuencias. Es una amenaza». «Madre», Mercedes se levantó con dignidad. «Es una advertencia. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían destruir todo lo que hemos construido». Con esas palabras enigmáticas, salió del comedor. Eduardo soltó un suspiro profundo, pasándose las manos por el rostro. «Lo siento», le dijo a Sara. «Nunca imaginé que llegaríamos a esto». «No es culpa tuya», respondió ella. «No elegimos en qué familia nacemos». Sofía los miraba alternativamente, absorbiendo cada palabra. «Vamos», dijo de repente, tomando las manos de ambos. «Tengo que mostrarles algo». La niña los guió hasta la biblioteca. Una habitación imponente con estanterías del suelo al techo. Se dirigió a un rincón donde había un antiguo globo terráqueo sobre un pedestal. Lo giró 3 veces y presionó un punto específico. Para sorpresa de Sara y Eduardo, una pequeña compuerta se abrió en la base. «Mamá dijo que era nuestro secreto», explicó Sofía mientras extraía una llave pequeña. «La siguiente parte está en su estudio de pintura». El estudio de Clara estaba en el ático, en 1900. Un espacio luminoso donde ella solía pintar. Había permanecido intacto desde su muerte, con lienzos a medio terminar y pinceles dispuestos como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento. Sofía se dirigió a un armario aparentemente normal. Usó la llave en una cerradura oculta tras un panel y abrió un compartimiento secreto. Dentro había una caja de metal y un sobre grueso. «Aquí está», dijo la niña con solemnidad, «el tesoro de mamá». Eduardo tomó la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas y un pequeño diario encuadernado en cuero. Las fotografías mostraban a una Clara muy joven, tal vez de 18 años, embarazada y con expresión serena. Otras mostraban a un bebé recién nacido, con una pulsera en la muñeca, la misma pulsera que ahora Sara llevaba. «Eres tú», susurró Eduardo, mostrándole una foto a Sara. «Clara te sostuvo al menos una vez antes de entregarte». Sara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba la imagen de su madre biológica sosteniéndola. Con una expresión que mezclaba amor y profundo dolor, el diario relataba en detalle los meses previos y posteriores al nacimiento de Sara. Clara describía su miedo, la presión de Mercedes y la familia del padre biológico, la angustia de entregar a su bebé, y luego años de búsqueda silenciosa. «Escucha esto», dijo Eduardo, leyendo una entrada reciente. «Finalmente la encontré. Mi pequeña Clara, ahora llamada Sara, está tan cerca y tan lejos a la vez. No puedo acercarme todavía, pero pronto, muy pronto, tendré el valor para enfrentar las consecuencias. Debes saberlo, tiene derecho a conocer a su hermana, y él debe asumir su responsabilidad después de tantos años». «¿Quién es él?», preguntó Sara. Eduardo pasó unas páginas más. «Aquí hay una entrada que podría explicarlo. RM. Me contactó hoy, después de tantos años. Dice que quiere conocer a la niña, que está dispuesto a reconocerla ahora que su esposa ha muerto. No confío en sus intenciones. Nunca le importamos antes. ¿Por qué ahora?». «RM», repitió Sara. «¿Quién podría?». La respuesta llegó como un relámpago a la mente de Eduardo. «Ricardo Montalvo, el hombre con quien mi madre ha concertado una reunión para hoy». En ese momento, doña Clemencia apareció en la puerta del estudio, jadeando como si hubiera subido corriendo. «Señor Eduardo, venga rápido. Su madre está recibiendo al señor Montalvo en el despacho principal». «Pero la reunión era para la tarde», dijo Eduardo, confundido. «Llegó antes, y...». La mujer dudó. «La señora Mercedes le ha mostrado fotos de Sara. El señor Montalvo parece muy alterado». «Eduardo». Sara y Sofía bajaron rápidamente, a medida que se acercaban al despacho. Podían escuchar voces alteradas. «No puedes hacer esto, Mercedes». La voz masculina sonaba furiosa. «Teníamos un acuerdo. Los acuerdos cambian cuando las circunstancias cambian», respondió la voz fría de Mercedes. «Clara está muerta, pero la niña ha aparecido. Si quieres proteger tu reputación, tendrás que pagar mucho más que antes». Eduardo abrió la puerta de golpe. Dentro,
Mercedes estaba frente a un hombre alto, de unos 60 años, de porte distinguido y cabello plateado. Ambos se volvieron sorprendidos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Eduardo. Ricardo Montalvo palideció al ver a Sara detrás de Eduardo. Por un momento, pareció que veía a un fantasma. «Clara», murmuró. «No», dijo Sara, dando un paso adelante. «Soy Sara Ríos, o supongo que Sara Montalvo. ¿No es así?». El hombre la miró con una mezcla de emociones imposibles de descifrar. Eres idéntica a ella, a mi madre», dijo Sara, su voz temblando. «La mujer que usted abandonó con un bebé en camino». Mercedes intentó intervenir. «Esta conversación no debería tener lugar en estas circunstancias, Ricardo. Quizás deberíamos... ¿chantajearlo?», la interrumpió Eduardo. «¿Es eso lo que estabas haciendo?». «Madre, usar a Sara para extorsionar a Ricardo Montalvo. Proteger a la familia», corrigió Mercedes. «Como siempre he hecho». Ricardo Montalvo pareció recobrar la compostura. «No esperaba conocerte así», le dijo a Sara. «Pero supongo que el destino tiene sus propios planes». Miró a Mercedes con desprecio. «No más acuerdos, no más pagos. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar las consecuencias». Mercedes dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. «No puedes hacer eso. Piensa en tu carrera, en tu reputación». «He pensado en eso durante 25 años», respondió Montalvo. «Y lo único que he conseguido es una vida vacía y la pérdida de la única mujer que realmente amé». Se volvió hacia Sara, con los ojos llenos de una emoción contenida durante décadas. «No espero que me perdones por no haber luchado por ti. Solo espero que me des la oportunidad de conocerte, si tú quieres». Sara sentía que el mundo giraba a su alrededor. En cuestión de días, había pasado de ser una huérfana sin pasado a tener una hermana, descubrir que su madre biológica la había buscado y ahora enfrentarse a su padre biológico. «Tengo muchas preguntas», dijo finalmente. «Y yo tengo el resto de mi vida para responderlas», respondió Ricardo Montalvo. El despacho de la mansión Santillana se había convertido en un campo de batalla silencioso. Mercedes permanecía de pie, su postura rígida contrastando con la palidez de su rostro. Ricardo Montalvo no apartaba la mirada de Sara, como si temiera que desapareciera si dejaba de observarla. Eduardo, junto a su hija Sofía, parecía el único dispuesto a romper aquel silencio cargado de 25 años de secretos. «Creo que todos merecemos explicaciones», dijo finalmente. «Empezando por usted, señor Montalvo». Ricardo asintió lentamente. «Conocí a Clara cuando ella tenía 18 años. Yo era profesor visitante en la universidad donde ella estudiaba arte. Nuestra relación no debió suceder. Yo estaba casado, tenía casi 20 años más que ella, y una posición que mantener». Miró brevemente a Mercedes. «Cuando Clara me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Mi esposa estaba enferma, mi carrera política despegaba, así que la abandonó», completó Sara, su voz apenas un susurro. «Peor aún», respondió Ricardo con vergüenza. «Permití que tu abuela y mi equipo legal se encargaran del problema. Firmé papeles, envié dinero, y me convencí de que había hecho lo correcto». Sus ojos se humedecieron. «El mayor error de mi vida». «¿Y ahora qué?», preguntó Eduardo. «Después de 25 años, ¿espera simplemente formar parte de la vida de Sara como si nada hubiera pasado?». «No espero nada», respondió Montalvo. «Solo quiero la oportunidad de hacer lo correcto, al menos una vez». Mercedes soltó una risa amarga. «Lo correcto. ¿Sabes lo que pasará cuando la prensa descubra que el respetable Ricardo Montalvo, candidato a gobernador, tiene una hija ilegítima que abandonó? Tu carrera acabará antes de comenzar». «Ya no me importa», dijo Montalvo con firmeza. «¿Y qué hay de Clara?», intervino Sara. «¿Qué pasó realmente con mi madre?». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ricardo miró a Mercedes, quien desvió la mirada. «Clara me contactó unas semanas antes de su accidente», dijo Ricardo finalmente. «Me dijo que te había encontrado, que planeaba contarle todo a Eduardo y reunir a la familia. Me pidió que asumiera mi responsabilidad después de tantos años». «¿Y qué le respondiste?», preguntó Eduardo. «Le dije que necesitaba tiempo, que las elecciones estaban cerca». Ricardo cerró los ojos con dolor. «La última vez que hablamos, discutimos. Ella amenazó con hacer público todo si yo no te reconocía. 2 días después, supe de su accidente.
Todos los ojos se volvieron hacia Mercedes, quien se mantenía rígida junto a la ventana. ¿Qué sabes sobre ese accidente, madre?, preguntó Eduardo, su voz peligrosamente controlada. No insinúes cosas terribles, Eduardo, respondió Mercedes. Clara siempre fue impulsiva, conducía demasiado rápido cuando estaba alterada. Fue una tragedia, nada más. Entonces, ¿por qué nunca encontraron su cuerpo? La pregunta de Sofía provocó que todos la miraran sorprendidos. La niña sostenía el diario de su madre, abriéndolo en una página específica. Mamá escribió aquí que tenía miedo, que sentía que la vigilaban. Mercedes se acercó, intentando tomar el diario. Sofía, eso no es apropiado para una niña de tu edad. No lo toques, exclamó Sofía retrocediendo. Este es el tesoro de mamá. Me dijo que lo protegiera. Eduardo tomó a su hija por los hombros, protegiéndola. Madre, ¿qué hiciste realmente? La tensión en la habitación era palpable. Mercedes miró a su hijo, a su nieta, a Sara y finalmente a Ricardo Montalvo. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia, dijo con voz tensa. Clara iba a destruirlo todo con sus confesiones y reuniones familiares, los escándalos, la vergüenza. ¿Tienes idea de lo que habría sucedido con nuestro apellido, con nuestros negocios? ¿Qué hiciste?, insistió Eduardo, su voz temblando. Mercedes no respondió directamente. Contraté a alguien para vigilarla, para saber qué planeaba, solo eso. Mientes, dijo Sofía con una certeza impropia de su edad. Esa noche escuché tu conversación telefónica. Le dijiste a alguien que se encargara de mamá, que la detuviera antes de que fuera demasiado tarde. El color abandonó por completo el rostro de Mercedes. Los niños malinterpretan las cosas, imaginan. Yo también te escuché, intervino doña Clemencia desde la puerta, donde había permanecido silenciosa. La noche antes del accidente, hablabas con Jorge, tu chofer de confianza. Le ordenaste que siguiera a la señora Clara en su viaje a Tepoztlán, donde iba a encontrarse con Sara. Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Ordenaste matar a mi esposa, a la madre de tu nieta. No, Mercedes parecía genuinamente horrorizada. Le dije que la vigilara, que la asustara si era necesario para que desistiera. Tal vez se excedió, pero nunca ordené. Su voz se quebró. Cuando me llamó diciendo que el auto de Clara había caído por un barranco, casi me desmayé. Le dije que llamara a la policía, que fingiera haber encontrado el accidente por casualidad. ¿Y el cuerpo?, preguntó Sara, finalmente encontrando su voz. Mercedes sacudió la cabeza, confundida. No lo sé. La policía dijo que debió salir despedida, que los animales... O quizás sobrevivió, dijo Sofía, sus ojos brillando con esperanza. Mamá siempre me decía que algún día volvería, que solo estaba perdida. La idea flotó en el aire, tan imposible como tentadora. Eduardo sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía, dijo con resolución. Es hora de que paguen los responsables. Espera, pidió Sara, tomando su mano. Primero necesitamos todas las respuestas, señor Montalvo. ¿Usted sabía algo de esto? Ricardo negó con vehemencia. Te juro que no. Pensé que había sido un accidente real. De haber sospechado algo. ¿Qué habrías hecho?, lo desafió Mercedes. Arruinar tu carrera por una mujer que ya no era parte de tu vida. Siempre fuiste un cobarde, Ricardo. Solo has venido ahora porque tu esposa ya no está, y crees que reconocer a Sara mejorará tu imagen pública. Basta. Eduardo estaba lívido de furia. Madre, no tienes derecho a juzgar a nadie después de lo que has hecho. Y usted, Montalvo, si quiere formar parte de la vida de Sara, deberá demostrar que merece una segunda oportunidad. Un ruido en la entrada los interrumpió. El licenciado Morales apareció, sosteniendo un sobre grueso. Disculpen la intrusión, dijo el abogado, pero creo que esto es importante. Son los resultados de la investigación privada que la señora Clara contrató antes de su accidente. Eduardo tomó el sobre y lo abrió. Dentro había informes, fotografías y un documento que parecía un certificado médico. ¿Qué es esto?, preguntó, revisando los papeles. Un certificado de ingreso al Hospital San Juan de Dios en Puebla, respondió Morales. Una mujer no identificada, con graves heridas tras un accidente de auto, fue admitida la misma noche en que Clara Santillana desapareció. La paciente sufría amnesia traumática severa
No llevaba identificación. Eduardo palideció, pasando rápidamente las páginas. ¿Está sugiriendo que Clara podría estar viva? ¿Después de 2 años? No lo sugiero yo, dijo Morales, sacando una fotografía de entre los documentos. Lo sugieren las circunstancias. La fotografía mostraba a una mujer en una casa sencilla de un pueblo pequeño. Estaba de espaldas, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza mientras regaba unas plantas, resultaba dolorosamente familiar. Esta foto fue tomada hace 3 semanas por el investigador que Clara contrató para buscar a Sara, explicó Morales. Estaba siguiendo una pista en Tepoztlán cuando encontró a esta mujer, que vive bajo el nombre de María Solís. El parecido lo impactó tanto que empezó a investigarla. Al parecer, apareció en el pueblo hace 2 años, sin recuerdos, acogida por una familia local. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Sofía. Es mamá, lo sabía. Está perdida, no muerta. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Por qué el investigador no reportó esto antes? Lo hizo, respondió Morales con gravedad. El día anterior al accidente de Clara, ella iba a Tepoztlán para verificar personalmente esta información. La revelación golpeó a todos como una onda expansiva. Clara iba a Tepoztlán no solo para encontrar a Sara, sino porque sospechaba que la mujer amnésica podría ser mi hermana gemela, susurró Sara, comprendiendo finalmente. Clara tenía una hermana gemela que todos creían muerta. Mercedes se desplomó en una silla, su rostro una máscara de incredulidad. Imposible. Elena murió al nacer. Yo misma vi su certificado de defunción. Un certificado que usted misma podría haber arreglado. Señora, dijo Morales. Clara descubrió la verdad poco antes de su supuesto accidente. Su hermana gemela no murió. Fue entregada en adopción, igual que Sara. Clara estaba decidida a reunir a toda su familia, sin importar las consecuencias. En ese momento, la mansión santillana parecía contener el aliento, como si 25 años de mentiras se desmoronaran de golpe, revelando una verdad tan extraordinaria que nadie se atrevía a creerla del todo. Tenemos que ir a Tepoztlán, dijo Eduardo, su voz firme pero llena de emoción contenida. Ahora mismo. La decisión de ir a Tepoztlán fue unánime, pero el cómo hacerlo generó tensión. Eduardo insistía en que toda la familia debía ir, incluida Sofía. Mercedes se negaba rotundamente a participar, mientras Ricardo Montalvo se ofrecía a usar sus contactos para facilitar la búsqueda. No podemos ir todos como una estampida, razonó Sara. Podríamos asustarla, si realmente tiene amnesia. Vernos a todos de golpe podría ser traumático. Eduardo asintió, reconociendo la sensatez de sus palabras. Tienes razón, debería ir yo primero. Con calma. No, dijo Sara con firmeza. Debo ir yo. Somos similares. Tal vez eso ayude a despertar algo en ella. Yo también voy, declaró Sofía con determinación infantil. Mamá me reconocerá, lo sé. Eduardo se arrodilló frente a su hija. Princesa, esto es complicado. Si realmente es tu mamá, ha pasado 2 años sin recordar quién es. Verla así podría ser difícil para ti. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Por favor, papá, he esperado tanto. La súplica de la niña era imposible de resistir. Finalmente acordaron que Eduardo, Sara y Sofía irían juntos, mientras Ricardo y el licenciado Morales permanecerían en la Ciudad de México, coordinando la investigación formal sobre el accidente. ¿Y yo?, preguntó Mercedes desde un rincón. Su voz ya no tenía la autoridad de antes. Sonaba casi vulnerable. «Tú te quedas aquí», respondió Eduardo con firmeza. «Ya has hecho suficiente daño». Mientras Eduardo y Sofía preparaban un pequeño equipaje, Sara encontró a Mercedes sola en el jardín, contemplando el estanque que tanto había significado para Clara. «Sé que me odia», dijo Sara, acercándose cautelosamente, «y tiene razones para hacerlo». Mercedes no se volvió. «No te odio, odio lo que representas». ¿Y qué represento exactamente? El error de Clara, mi fracaso como madre. Mercedes finalmente la miró. Siempre quise lo mejor para mi hijo, para mi familia. Hice cosas terribles creyendo que era por su bien, incluido ordenar el accidente que casi mata a Clara. Mercedes cerró los ojos con dolor. Nunca quise que muriera, solo quería asustarla, hacer que desistiera de su absurda idea de reunir a toda su familia verdadera. Soltó una risa amarga.
Y ahora, resulta que ni siquiera está muerta. Sara observó a la mujer que había orquestado la separación de su familia. A pesar de todo, no podía evitar sentir una pizca de compasión por ella. Si realmente es Clara quien está en Tepoztlán, ¿qué hará usted? ¿Importa? ¿Eduardo nunca me perdonará? ¿Sofía me temerá? ¿Y tú? Mercedes la miró directamente a los ojos. Tú tienes todo el derecho a odiarme por el resto de tu vida. No le odio, respondió Sara con sinceridad. Solo lamento todo el dolor que su miedo ha causado. La conversación fue interrumpida por la llegada de Eduardo. El coche está listo. Salimos en 10 minutos. Mientras Sara se dirigía a su habitación para recoger sus escasas pertenencias, doña Clemencia la interceptó en el pasillo. Tenga cuidado, niña, dijo la gobernanta con expresión preocupada. La señora Mercedes ha estado haciendo llamadas desde que supo lo del viaje. ¿Qué clase de llamadas? No lo sé exactamente, pero la escuché mencionar a Jorge, el mismo chofer que estuvo involucrado en el accidente de la señora Clara. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. ¿Cree que intentará algo? Solo sé que no ha aceptado perder. Nunca lo hace. Doña Clemencia le entregó un pequeño objeto. Tome esto. Era de la señora Clara. Quizá ayude si realmente la encuentran. Era un delicado prendedor de plata con forma de rosa, con una pequeña inscripción. Siempre juntas, C y E. Clara y Elena, las gemelas separadas al nacer por la ambición de una familia. El viaje a Tepoztlán transcurrió en un silencio cargado de anticipación. Sofía dormitaba en el asiento trasero, exhausta por las emociones. Eduardo conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Sara observaba el paisaje, sintiéndose extrañamente como si volviera a casa. ¿Qué haremos si realmente es ella?, preguntó Sara finalmente. Y si no nos recuerda, la traeremos a casa, respondió Eduardo con sencillez, y la ayudaremos a recordar el tiempo que sea necesario. Y si nunca recuerda, Eduardo guardó silencio un momento. Entonces empezaremos de nuevo. Construiremos nuevos recuerdos. La dirección que tenían los llevó a las afueras de Tepoztlán, a una pequeña casa de adobe con un jardín lleno de flores. Eduardo estacionó a cierta distancia. Es mejor que no nos vea llegar todos juntos, dijo. Sara, quizás deberías acercarte primero. Sara asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Con pasos temblorosos, se acercó a la casa. A través de la cerca baja, podía ver a una mujer regando las plantas. De espaldas a ella, su cabello negro, más largo que el de Sara, caía en una trenza sobre su espalda. Disculpe, llamó Sara suavemente. La mujer se volvió, y el mundo pareció detenerse. Era como mirarse en un espejo, con pequeñas diferencias, líneas de expresión más marcadas, ojos que reflejaban confusión y algo más. Reconocimiento, ¿puedo ayudarte?, preguntó la mujer, su voz casi idéntica a la de Sara. Me llamo Sara, dijo ella, esforzándose por mantener la compostura. Sara Ríos. Estoy buscando información sobre Clara Santillana. La mujer frunció el ceño, como si el nombre despertara algo en ella. No conozco a ninguna Clara Santillana. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sara. Pero tu cara me resulta familiar. Me lo dicen a menudo, respondió Sara, acercándose un poco más. Con manos temblorosas, sacó el prendedor que le había dado doña Clemencia. ¿Reconoce esto? La mujer tomó el prendedor, y al tocarlo, algo cambió en su expresión. Sus manos comenzaron a temblar. Rosas, murmuró. Siempre me han gustado las rosas. No sé por qué. ¿Puedo preguntarle su nombre?, inquirió Sara con suavidad. Me llaman María, respondió la mujer. María Solís, aunque... Sus ojos se nublaron. A veces sueño con alguien llamándome por otro nombre. ¿Qué nombre? La mujer la miró directamente, con una intensidad que atravesó a Sara. Elena. A veces sueño que alguien me llama Elena. Sara sintió que le faltaba el aire. Elena, la hermana gemela de Clara, separada al nacer, dada por muerta. Puedo pasar. Hay algo importante que necesito contarle. María Elena dudó un momento, pero algo en Sara pareció inspirarle confianza. Abrió la pequeña puerta de la cerca. En ese momento, un auto negro se detuvo bruscamente frente a la casa. Un hombre corpulento bajó y se acercó con rapidez. Señora Clara, dijo, su voz ronca revelando nerviosismo. La señora Mercedes me envía. Dice que es urgente que regrese a la ciudad con nosotros.
Sara reconoció el peligro instantáneamente. ¡Eduardo!, gritó, volviéndose hacia donde habían estacionado. El hombre, al ver que su engaño no funcionaba, tomó bruscamente a María Elena por el brazo. «Venga conmigo ahora, o su hija lo pagará». «Suélteme», exclamó la mujer, luchando para liberarse. «No sé de qué está hablando». Eduardo llegó corriendo, con Sofía pisándole los talones a pesar de sus instrucciones de quedarse en el auto. «¡Jorge!», exclamó Eduardo, reconociendo al chofer de su madre. «Suéltala inmediatamente». El hombre, acorralado, sacó una pistola. «Lo siento, señor Santillana. Órdenes de su madre. Nadie debe saber la verdad». Todo sucedió en cámara lenta. Jorge apuntó el arma hacia Eduardo. María, Elena se interpuso instintivamente entre ellos. Sara corrió hacia adelante, y entonces una voz infantil rompió la tensión. «¡Mamá!». Sofía había escapado del agarre de su padre y corría hacia las mujeres idénticas. Al escuchar la voz de la niña, María Elena se quedó inmóvil. Sus ojos se fijaron en Sofía, y algo pareció despertar en ella. «¿Sofía?», susurró, como si el nombre hubiera surgido de algún rincón profundo de su memoria. Jorge, momentáneamente distraído, bajó el arma. Eduardo aprovechó para lanzarse sobre él, derribándolo. La pistola cayó al suelo. Sara la pateó lejos mientras Eduardo inmovilizaba al hombre. María Elena se había arrodillado, contemplando a Sofía con ojos llenos de lágrimas. Sus manos temblorosas acariciaron el rostro de la niña. «Te conozco», murmuró. «He soñado contigo. Esos ojos, tu sonrisa». Sofía, con la sabiduría inexplicable de los niños, sacó de su bolsillo la pequeña caja de música. La abrió, y la melodía familiar llenó el aire. Y como si esa simple canción fuera la llave a una puerta sellada durante 2 años, los ojos de la mujer se iluminaron con reconocimiento. «Mi Sofía», susurró. «Mi pequeña Sofía». La niña se lanzó a sus brazos, sollozando desconsoladamente. «Sabía que estabas viva». «Mamá, lo sabía». Sara observaba la escena, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero algo no encajaba. Si esta mujer era Elena, la hermana gemela de Clara, ¿por qué reconocía a Sofía? ¿Por qué Sofía la reconocía a ella? A menos que... «No eres Elena», dijo Sara, acercándose lentamente. «Eres Clara». «Clara Santillana». La mujer levantó la mirada, confusión y reconocimiento mezclándose en sus ojos. «Clara», repitió, como probando el nombre. «Sí, soy Clara, pero también recuerdo ser Elena». Miró a Sara con intensidad. «Y tú eres. Sara», completó ella. «Sara Ríos. Mi hija», susurró Clara, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Mi primera hija». El pequeño jardín de aquella casa en Tepoztlán se había convertido en el epicentro de una historia que había tardado 25 años en revelarse por completo. Eduardo había logrado reducir a Jorge, amarrándole las manos con su propio cinturón mientras llamaba a la policía local, pero nadie prestaba atención a eso ahora. Todas las miradas estaban fijas en las 3 figuras abrazadas en medio de las flores: Clara, Sofía y Sara. «No entiendo», murmuró Clara, sus ojos moviéndose de Sara a Sofía y luego a Eduardo. «Tengo recuerdos, fragmentados, como si hubiera vivido 2 vidas diferentes». «Tal vez sea así», respondió Eduardo acercándose cautelosamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. «Has pasado por mucho, Clara». «El accidente», dijo ella, llevándose una mano a la sien. «Recuerdo estar conduciendo. Alguien me seguía. Luego oscuridad». Miró a Sara con ojos llenos de emoción. «Y antes de eso, recuerdo haberte encontrado, después de tantos años buscándote». Sara tomó las manos de Clara entre las suyas. «Lo sé. El licenciado Morales nos explicó todo. Contrataste un investigador privado para encontrarme. Y te localizó en Tepoztlán», continuó Clara, mientras fragmentos de memoria parecían regresar a ella. «Con una mujer llamada Esperanza, vivías aquí, tan cerca del lugar donde crecí como Elena». Eduardo la miró confundido. «Elena, Clara, tú eres Clara Santillana». Ella negó con la cabeza. «Soy ambas. Cuando desperté después del accidente, sin memoria, una anciana me cuidó. Me contó que me había encontrado vagando por la carretera, herida.
Me llamó María porque ese era su nombre. Clara se levantó lentamente, sosteniendo a Sofía con un brazo mientras extendía el otro hacia Eduardo. Con el tiempo, comencé a tener sueños, fragmentos de dos vidas distintas. En una, era Clara Montero, una estudiante de arte que se enamoró de su profesor casado y quedó embarazada. Miró a Sara con lágrimas en los ojos. Te sostuve solo por unos minutos antes de que te apartaran de mí. ¿Y en la otra vida?, preguntó Eduardo. Era Elena Montero, la hermana gemela de Clara, supuestamente muerta al nacer, pero en realidad entregada en adopción para ocultar el nacimiento de gemelas a una madre soltera. Crecí en un pueblo cercano a Tepoztlán, sin saber que tenía una hermana idéntica, hasta que un día, en la universidad, nos encontramos cara a cara. Sara jadeó, comprendiendo finalmente. Por eso Mercedes odiaba tanto a la joven que visitaba a Clara en secreto. No era solo por mí, era porque Clara había descubierto que tenía una hermana gemela, otra verdad que la familia había ocultado. Clara asintió. Elena, mi hermana, nosotras, decidimos intercambiar vidas ocasionalmente. Un juego peligroso. Yo quería experimentar su libertad, lejos de la presión de la familia santillana. Ella quería conocer a su sobrina, a Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El día del accidente, era Elena quien conducía, no yo. Ella iba a reunirse contigo, Sara, haciéndose pasar por mí mientras yo estaba con Sofía. Pero el auto que la seguía, Jorge, completó Eduardo, la comprensión dibujándose en su rostro. Mi madre ordenó asustar a Clara, pero realmente era Elena, y después del accidente, cuando me encontraron sin memoria, asumieron que era una desconocida, continuó Clara, pero yo era ambas. Fragmentos de recuerdos de Clara y Elena, mezclados en mi mente fracturada. La policía llegó en ese momento, llevándose a Jorge para interrogatorio, mientras los oficiales tomaban declaraciones. Clara, Eduardo, Sara y Sofía entraron en la pequeña casa de adobe. Era un lugar sencillo pero acogedor, pero lleno de plantas y cuadros pintados a mano. He estado pintando, explicó Clara, sin saber por qué me resultaba tan natural. Ahora entiendo que era parte de Clara, de mí. ¿Qué pasó con la verdadera Elena?, preguntó Sara suavemente. Clara cerró los ojos, el dolor visible en cada línea de su rostro. Murió en el accidente, cuando recuperé parcialmente la memoria. Recordé fragmentos, el auto cayendo, Elena a mi lado, yo saliendo despedida por la ventana mientras el vehículo se despeñaba con ella dentro. Una lágrima rodó por su mejilla. No pude salvarla. Eduardo la abrazó, sosteniéndola mientras los sollozos sacudían su cuerpo. No fue tu culpa, Clara. Fue mi madre, su obsesión por controlar todo, por mantener las apariencias. Mientras Clara lloraba en brazos de Eduardo, Sara observaba las fotografías en la pared de la pequeña sala. Eran paisajes principalmente, pero había un retrato que captó su atención. Dos mujeres idénticas, sonriendo a la cámara, abrazadas, al pie de la imagen, con letra temblorosa, se leía C y E, siempre juntas. Las pintaste de memoria, dijo Sara, mostrándole la imagen. Clara asintió. No sabía quiénes eran, pero sentía que debía pintarlas. Ahora sé que éramos nosotras, Clara y Elena. Sofía se acercó a su madre, tomando su mano. «Volverás a casa con nosotros, mamá». Clara miró a su alrededor, a la pequeña casa que había sido su refugio durante 2 años. «Esta también es mi casa ahora. Parte de mí pertenece aquí. Podemos tener ambas», dijo Eduardo con suavidad. «La mansión y este lugar. No tenemos que elegir». Clara sonrió. La primera sonrisa genuina desde que la habían encontrado. «Siempre fuiste sabio, Eduardo. Por eso te amé. Te amo». Se volvió hacia Sara, que observaba la escena con una mezcla de alegría y desconcierto. «Y tú, mi primera hija, has vuelto a mí cuando más te necesitaba, como si el destino finalmente nos hubiera reunido». El viaje de regreso a la Ciudad de México fue muy diferente al de ida. Ya no viajaban 3 personas cargadas de incertidumbre, sino una familia completa, finalmente reunida. Clara iba sentada en el asiento del copiloto, su mano entrelazada con la de Eduardo, mientras Sara y Sofía compartían el asiento trasero, la niña durmiendo con la cabeza en el regazo de su recién descubierta hermana. «¿Qué haremos con Mercedes?»,
Preguntó Clara mientras se acercaban a la ciudad. Jorge confesará, la implicará directamente. Eduardo suspiró. La justicia debe seguir su curso, pero no creo que mi madre sobreviva a una condena en prisión. No quiero venganza, dijo Clara. Elena no la querría tampoco. Solo verdad y la oportunidad de ser una familia sin secretos. Al llegar a la mansión Santillana, encontraron a Ricardo Montalvo y al licenciado Morales esperándolos, pero Mercedes no estaba por ninguna parte. Se ha ido, explicó doña Clemencia. Dejó una carta y desapareció antes del amanecer. La carta era breve pero reveladora. Eduardo, cuando leas esto, ya sabré que has encontrado la verdad. No espero perdón por mis acciones, ni lo merezco. He pasado mi vida entera construyendo la familia Santillana a cualquier costo, sin darme cuenta de que estaba destruyéndola desde dentro. Clara tiene ahora lo que siempre deseó, su familia completa. Y tú, hijo mío, tienes la verdad que tanto buscabas. Solo espero que algún día, cuando la rabia y el dolor hayan pasado, recuerdes que todo lo hice por amor, aunque fuera un amor equivocado y egoísta. Adiós. Mercedes Ricardo Montalvo se acercó a Sara, su expresión cargada de emoción contenida. Entonces es cierto, Clara está viva. Clara lo miró, reconociéndolo instantáneamente a pesar de los años transcurridos. Ricardo, has envejecido, y tú sigues tan hermosa como siempre, respondió él. Se volvió hacia Sara. He hablado con mi equipo legal. Reconoceré públicamente a Sara como mi hija. Si ella lo acepta, no espero ocupar el lugar de padre que nunca merecí, pero quiero darle lo que le corresponde por derecho. Sara miró al hombre que era su padre biológico, sintiendo una extraña mezcla de resentimiento y compasión. No necesito su apellido ni su dinero, señor Montalvo. Solo quería respuestas, y ahora las tengo. Un mes después, la vida en la mansión Santillana había cambiado drásticamente. Clara había recuperado gran parte de su memoria. Aunque a veces se confundía entre sus recuerdos como Clara y como Elena, los médicos lo atribuían a un fenómeno psicológico único. Su mente había creado una fusión de ambas identidades como mecanismo de protección tras el trauma. Mercedes seguía desaparecida, aunque el licenciado Morales sospechaba que se había refugiado en Europa, donde la familia tenía propiedades. Jorge había sido procesado y confesado el plan para asustar a Clara, realmente Elena, aquel fatídico día, aunque insistía en que nunca intentó matarla, solo hacerla desistir de su búsqueda. Sara, ahora oficialmente reconocida como Sara Montalvo Santillana, había decidido quedarse en la mansión, formando parte de la familia que siempre debió ser suya. Ricardo Montalvo la visitaba regularmente, construyendo lentamente una relación que nunca tuvieron oportunidad de formar. Y en cuanto a la pequeña Sofía, resplandecía de felicidad, teniendo finalmente a su madre y a la hermana mayor, de la que Clara tanto le había hablado en secreto. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el jardín, junto al estanque que tanto había significado para Clara, el timbre de la mansión sonó. Doña Clemencia regresó con un sobre en la mano. «Acaba de llegar esto para la señora Clara», dijo, entregándoselo. Clara lo abrió con curiosidad. Dentro había una llave pequeña y una nota escrita con caligrafía temblorosa. «Clara, hay algo que Elena querría que tuvieras. En nuestra casa de la infancia, bajo el roble viejo, enterramos una caja con nuestros tesoros cuando éramos niñas. La llave abre esa caja. No pido perdón, solo comprensión. Elena nunca supo que eras gemelas. Yo la entregué en adopción para proteger tu futuro, sin saber que el destino las reuniría de todas formas. Adiós para siempre. Clara miró la llave en su mano, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mercedes sabía dónde estaba Elena todos estos años. Nos separó al nacer y luego provocó su muerte sin saberlo. Eduardo la abrazó por los hombros. ¿Quieres ir a buscar esa caja? Clara miró a su alrededor, a su esposo, a sus hijas, a la familia que finalmente estaba completa. No ahora, respondió con una sonrisa serena. El pasado puede esperar. Tenemos todo el futuro por delante. Sara, observando la escena, sintió una paz que nunca había conocido. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente había encontrado su lugar en el mundo, junto a la madre que nunca dejó de buscarla, y la hermana que siempre la esperó, la media luna que colgaba de su cuello,
ya no era símbolo de un pasado perdido, sino el recordatorio de que algunas historias, por más oscuras que parezcan, pueden encontrar su camino hacia la luz